todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre la introducción al estudio de la historia del arte. Para poder iniciar con el estudio de la historia del arte, tenemos que conocer cómo medimos la historia en el tiempo en la actualidad. Primero que nada, hay que entender que el calendario que hoy en día manejamos es el calendario gregoriano occidental. Este fue instituido por el Papa Gregorio XIII, el cual sustituyó al calendario juliano en 1582, instaurado por Julio César en el año 46 a.C. Este calendario juliano había sido realizado por el jesuita alemán Christopher Clavius y Galileo. Es así que para podernos ubicar en una línea del tiempo, debemos comprender que esta línea está dividida en dos partes. La parte que está después de Cristo y la que se encuentra antes de Cristo, teniendo en medio el año 0, el cual se dice que es el nacimiento de Cristo. Es así que para ubicarnos de mejor manera, pongamos un ejemplo. Si hoy en día nos encontramos en el año 2020 después de Cristo, el año que entra será el año 2021 después de Cristo. Y así la sumativa es hacia adelante. Pero si nos encontramos en los años antes de Cristo, si hoy estuviésemos en el año 2020 antes de Cristo, el año que entra sería el año 2019 antes de Cristo. Esto es porque los años antes del nacimiento de Cristo se cuentan de adelante hacia atrás, de manera regresiva, así llegando al año 0, que fue cuando nació Cristo. Es por ello que muchas veces nos confundimos cuando hablamos de una época anterior con una fecha determinada. Y cuando seguimos a la siguiente época, la fecha es menor y no es mayor, y eso nos causa confusión. Ahora abordaremos los aspectos a los cuales se dirige o los cuales estudia el área de la historia del arte. A la arquitectura la podemos definir de manera sencilla y global como el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. En el área de la historia del arte estudiamos diferentes tipos de arquitecturas. Entre las principales tenemos la arquitectura religiosa, la cual abarca templos e iglesias. La arquitectura funeraria, que es aquella que se encarga de realizar tumbas. La arquitectura civil, que es la que se centraliza en casas y palacios. La arquitectura práctica, la cual construye puentes, carreteras, acueductos, toda aquella arquitectura que tiene como función facilitar las necesidades del individuo. Y la arquitectura de embellecimiento, la cual se centra en fuentes, jardines, arcos, monumentos conmemorativos y todo aquello que signifique adornar o embellecer un área. Para definir a la escultura, entendemos que esta es el arte y la técnica de representar objetos o figuras en 3 dimensiones o en relieve. Para la escultura tenemos 3 tipos. La escultura en alto relieve, la cual son las figuras que sobresalen casi por completo de una superficie. La escultura de bajo relieve, la cual es cuando la figura está grabada sobre una superficie con un poco o nulo sobresaliente. Y finalmente, la escultura de bulto redondo, que es aquella en la cual la figura está exenta de la superficie y de la arquitectura, logrando así una apariencia por todos sus lados. Esa está en la que podemos caminar alrededor de ella y ver la figura por completo. La pintura es el arte de realizar sobre un plano escenas conmemorativas, realistas, abstractas o alegóricas, dependiendo del artista. Ahora es momento de cuestionarnos, ¿qué es historia? De manera global, historia es el conjunto de conocimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. ¿Qué es el arte?
El arte es el hombre agregado a la naturaleza. Vincent Van Gogh. El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Paul Klee. La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Michelangelo Buonarroti. Aprende las reglas como un profesional, para que puedas romperlas como un artista. Pablo Picasso. Todo buen pintor pinta lo que él es. Jackson Pollock. Toda obra de arte es hija de su tiempo. Muchas veces es madre de nuestros propios sentimientos. Vasily Kandinsky. Un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento con que un criminal comete un crimen. Edgar Degas. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Conocimos una pequeña introducción de lo que va a ser el estudio de la historia del arte y en la siguiente clase iniciaremos con la prehistoria, enfocándonos en el arte prehistórico. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!